De mucho tiempo que no teníamos al aire. Usted vea esto para bendición. Estamos a propósito, J. Hoy tenemos un tema interesante y vamos a conversar con un pastor. Aparte de ser pastor, se convirtió en un amigo de la familia. Y vamos a hablar un tema interesante que pasa en las iglesias, que nosotros quizás lo obviamos. Solamente vemos a los fariseos en la iglesia, pero no vemos a este personaje en algunos hermanos de la iglesia. Y hoy vamos a descubrir a este y esas características. Vamos a hablar de Judas con el pastor Ismael Méndez. Pastor, bienvenido. No, yo estoy feliz de poder estar con ustedes, poder compartir, ¿verdad? A propósito, podcasts, de manera que este tema yo sé que va a causar algunas fricciones, vamos a tocar algunas fibras allí que quizás algunas personas se sientan un poquito incómodas, pero será para el crecimiento espiritual. El tema por el que lo estamos invitando hoy es para identificar el comportamiento de Judas dentro de la iglesia, en los hermanos. ¿Qué sería o cuál es el comportamiento de Judas que lleva a la persona a tener ese comportamiento irregular? Debemos partir entonces de quién era Judas. Eso iba a preguntar. Que Judas era uno de los discípulos escogido por Jesús. O sea, el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 13 al 16, presenta que Judas fue uno de los discípulos escogidos. Pero, pastor, se nos ha vendido la idea de que realmente Jesús escogió 11 y Judas se acercó al grupo. Que Judas se llamó él mismo, ¿verdad? Es lo que mucha gente sostiene, pero vamos a ver el texto. Por Lucas capítulo 6, versículo 13. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí está diciendo que también Jesús lo escogió. O sea, es lo que dice el texto. Yo puedo tener una idea, puedo ir más allá, pero Lucas, capítulo 6, versículo 13 hasta el 16, dice que Jesús también escogió a Judas. Si hacemos el análisis en el contexto literario, dice y escogió. Y él está dentro del listado de lo que él dice, escogió. Por lo tanto, y estuvo cerca de Jesús. Él caminó con Jesús. Él participó de lo que participaban los demás apóstoles. Ahora, que él estuvo cerca de Cristo, él no entregó su corazón completamente a Cristo. Él asistía a la sinagoga con Cristo, pero no permitió la transformación que podía dar Cristo. Ahí iba, aunque nos devoró un poquito para atrás. Aunque se nos haya vendido la idea de que Judas no fue escogido, sino que se agregó al grupo, el texto desmiente ya la creencia que tenemos de que Judas vino y se agregó. Independientemente de cuando nosotros estudiamos las escrituras, por alguna razón u otra, usted viene y si usted ha aceptado, usted es escogido, ¿no? Sí, claro, porque la escogencia no tiene que ver de forma particular por lo que tú hagas o dejes de hacer. La escogencia es para salvación de todos. Ahora, yo decido si en esa provisión que Dios ha hecho podemos ver la escogencia como esto. Dios ha escogido a todo el mundo para salvación. Ahora, no todo el mundo ha aceptado esa salvación y por ende no ha aceptado ser escogido por Dios. Hay una provisión para todos. El que acepta es el que es recibido. Él aceptó, él se acercó a Cristo. Él estuvo cerca, pero no permitió la transformación. Y hoy en día, entonces, si lo llevamos al plano moderno, podemos asistir a la iglesia, participar de algún ministerio, desarrollar algún don, el canto, la predicación, pero posiblemente no ser transformado por el Señor. Posiblemente lo hago por una rutina, pero no hay una conversión genuina en mí. Lo hago porque es la creencia de la familia. Todos en mi casa son adventistas, todos en mi casa son cristianos, todos en mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sigo el linaje de la familia. Pero no he tenido esa conversión genuina. Y a Judas le faltó eso. Podríamos profundizar un poco sobre quién era Judas, en cuanto qué tipo de profesión ostentaba o qué vida vivía, de dónde era. ¿Pudiera usted? La Biblia no da detalles. No da detalles. No da esos detalles así de dónde él estaba, de su familia. No da detalles. Así como de Leví Mateo. No da detalles. Ahora, Judas era el administrador financiero de los discípulos. Se le consideraba ser el tesorero. Lo que con probabilidad entendemos que se le daban bien los números. Se le daban bien los números. Era muy meticuloso. De hecho, el Evangelio de Juan capítulo 12, cuando se derrama el perfume, él de una vez salió. Pero esto no se pudo haber vendido por 300 denarios para los pobres, preocupado allí, ¿verdad?, por el costo del perfume. Y yo creo que allí es que nacen los Judas.
con ese pequeño compromiso con el pecado de una forma sutil. No es algo de la noche a la mañana, cuando esas expectativas personales se colocan por encima de la voluntad de Dios, donde ahora la iglesia y la misión se tienen que desarrollar a mi manera y bajo mis intereses. Porque nosotros normalmente conocemos a Judas porque traicionó a Jesús, pero Judas hizo muchas cosas antes de traicionar a Jesús. La traición fue como la cerecita en el pastel, pero hubo otros elementos que él comenzó. La codicia, el poner su agenda personal por encima de la de Cristo, el ser siempre ese que vela por pobres y las finanzas, pero era para un beneficio personal. Y es lo que pasa con muchos de nosotros, que no abandonamos a Cristo así de una forma repentina, porque caímos en pecado, sino que de forma sutil vamos cayendo aquí, luego allí, y se da un cúmulo de cosas, hábitos malsanos, pequeñas acciones. De repente eso forma nuestro carácter y ¡pah!, estamos desconectados de Dios. Entonces, pastor, lo que usted me quiere decir, que Judas, al igual que los demás discípulos, sanó enfermos, sacó demonios, predicó el mismo mensaje. Es muy probable que todo eso lo haya hecho. Judas estaba allí con los dos. Pero no está escrito. O sea, no hay un texto así claro, pero él participó, él fue enviado, él predicaba, él puso sus dones al servicio del Señor. Y allí podemos ver a los Judas modernos de hoy. Sí, tienen apariencia espiritual, apariencia de piedad, pero su relación con Dios es superficial. Gente que es de lo más consagrado frente a los demás, pero son sepulcros blanqueados. O sea, yo puedo ahora presentarme como el más consagrado delante de ustedes, pero mi esposa que va a ver, está viendo este programa, mi esposa puede decir, mira es lo que está hablando allí, pero mira cómo es en la casa. O sea, porque ya me conoce. También, a su esposa él le puede llevar un guión y por ahí acabando. Sí, claro. Entonces lo que le digo es que en mi casa saben quién yo soy. Yo puedo presentarme delante de ustedes como la persona más consagrada, pero quizás soy un incoherente. Llevo una doble vida. Vengo con una apariencia espiritual. El Señor me ha dicho, esto viene de parte de Dios, pero yo soy un Judas igual, que estoy preocupado por la ofrenda de los pobres, pero no es por eso, es por mi bienestar personal. Gente que busca el reconocimiento más que el servicio. Si no soy reconocido, no me siento cómodo. Funciono dependiendo del público. Critico más de lo que construyo. Gente así. Yo creo que hay personas que por ignorancia actúan de esa manera. ¿Por ignorancia? Sí, ¿Cómo así por ignorancia? Hay algo, y es que el ego que tú tienes te lleva a hacer, a comportarte como que tú quieres que te vean, y algunas veces tú ni lo ves. Estás comportando de una manera lesionando el cristianismo al de que las personas te vean como tú quieres ser. Porque cuando usted analiza el trasfondo de esa persona, usted ve que sí tiene un deseo de ser cristiano, pero tiene un comportamiento, un narcisismo, pudiéramos decir, tan grande de ser visto de una manera que no le importa lesionar. Entonces yo tengo una fe que es pública y tengo una fe que es privada. Tengo una vida pública y una vida privada donde tengo doble vida, doble ánimo. De una misma fuente brotan dos tipos de agua. Yo entiendo la parte que dices, del deseo de las buenas intenciones, pero con quedarme con las buenas intenciones y no permitir que Dios me transforme, puedo llegar a ser verdaderamente un Judas, un traidor. Sin querer, porque yo entiendo que sin querer, Judas, yo creo que no sin Judas, eso en derecho se le llama dolo intencional. La intención de Judas era guiar el ministerio de Cristo por un camino diferente a Cristo, con el fin de lucrarse. Ok, vamos a un punto. Vamos a poner el ejemplo de... Hay una frase en inglés que dice, my house, my rules. Mi casa, mis reglas. Supongamos entonces ahora que tu niño con buenas intenciones. Niño tiene buenas intenciones. Él quiere... Ahora papá le dice, ya es adolescente, vamos a poner que es un adolescente, joven, casi adulto. Le dice, mira, estos son los principios, esta casa no puede hacer esto. No, pero yo entiendo que se debe hacer de esta manera. Él tiene las buenas intenciones de hacer las cosas a su manera, disfrazado de que es para ayudar. Pero de repente, en ese accionar de hacer las cosas a su manera, hipotecó la casa de papá y de mamá y quedaron en las ruinas. ¿Qué hacemos con las buenas intenciones? No, ya no hay buenas intenciones. No, porque la tuvo. Su interés era hacer prosperar las cosas, pero su papá le dijo que ese negocio no era saludable, pero él quería. O sea, el yo tener buenas intenciones no es una excusa para no seguir los principios de Dios. ¿Por qué? Porque las buenas intenciones no es lo que Dios me ha llamado a tener. Dios me ha llamado a mí a obedecer su palabra, sus principios y a seguir sus pisadas. Yo no puedo ser un verdadero discípulo con mi propia agenda. O yo sigo la agenda de Dios
o mi propia agenda. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Muchos de nosotros queremos, bajo el nombre de servidor de Dios, voy a poner en el caso yo como pastor. Yo puedo quizás detrás del nombre de ser pastor, el nombre no, más del título, de la vocación, del llamado, del ministerio, hacer cosas en el nombre de Dios que deshonren el nombre de Dios. De hecho, el apóstol Juan dijo que muchos matarán en el nombre de Cristo. Y mataron en el nombre. Creyendo que le están haciendo... La famosa guerra santa. Exacto, le están haciendo dando una gran bendición a la obra del Señor. Entonces, yo tengo que tener cuidado con esto. Cuando yo sigo mi agenda y no la agenda de Dios, yo voy a fracasar. Y la agenda de Dios se sigue clara con que su palabra. Ese es el mapa, esa es la guía. Si su palabra dice que esto no está bien, ¿por qué yo quiero ahora hacerlo? Es que tengo buenas intenciones con esta muchacha. Sí, buenas intenciones, pero las buenas intenciones no es para llegar a fornicar. Caí, fallé, fallé. Mi fallo no se debió a mis buenas intenciones. Mi fallo se debió a mi desconexión con Dios. Ahora, ¿qué hace Dios? Dios me recibe, me restaura, me perdona. Eso hace Dios. Y el problema con Judas fue ese, que al final no fue donde Cristo. Pero ahí vamos a un punto. Cuando yo escuchaba las prédicas de niño, yo me arrepentía de cosas que yo tenía el desconocimiento que hacía. Okay. Pudiéramos nosotros expresarnos sobre un comportamiento per se que nosotros vemos a diario dentro de la iglesia para decir que es un comportamiento semejante al de Judas. Pudiéramos poner un ejemplo para que la persona que quizás estén analizando su comportamiento sobre la base de lo que hemos expresado pudieran ver si hay eso en ello y cambiar. Posiblemente alguien que creció en un ambiente de mucha crítica, de mucho chisme, lleva esa cosmovisión aprendida, la lleva a la iglesia y se comporta así. Mira esto que se invirtió en la iglesia. ¿Para qué se invirtió ese dinero? Como ese dinero no se invirtió en lo que él quiere, él entiende que está mal. Porque hay gente así. Hay un proyecto en la iglesia, no apoyan ese proyecto porque él no llevó el proyecto. Porque ese proyecto no nació en él. El pastor está hablando como de gente aquí. No, yo no estoy hablando de nadie. Él no mencionó. Pero como pastor yo tengo... No, pero... Lo que pasa es que yo estoy... No es chismoso. Lo que pasa es que yo estoy aterrizando. Arrepiéntete hoy. Y la realidad que vemos en la iglesia, lamentablemente, es esa. En la iglesia tenemos mucha gente sirviendo al Señor, pero están lejos del Señor. La iglesia, y quizá lo estamos haciendo por costumbre, pero no con la visión de que realmente es para Dios. Sí, digo que es para Dios, pero cuando las cosas no están saliendo como yo entiendo que deben salir o como se entiende que debe hacerse para Dios, simplemente porque es costumbre que siempre se ha hecho así, si yo lo cambio, ya está mal. Eso es otra cosa. Es porque no entendemos la palabra. Pero mira un detalle. Por ejemplo, este podcast lo está viendo gente que yo fui su pastor, miembros de juntas de iglesia, y van a saber esto que yo estoy diciendo. Han sido miembros de comisión de nombramiento que me ha tocado dirigir. Yo no nombro a nadie. O sea, yo pongo a la iglesia a orar previamente. Hacemos un retiro. El que es miembro de esa comisión de nombramiento tiene que ir a ese retiro. Oramos, nos ponemos en comunión con Dios. Cuando nos reunimos, evaluamos según los perfiles, pero yo no digo yo quiero a fulano ahí. No lo hago. Porque lo aprendí con un pastor, con el pastor Sergio Rubio. Lo aprendí con él. Él fue el que me formó ministerialmente hablando. 3 años y medio duré con él. Él me decía, es que Dios debe dirigir la iglesia. Si yo vengo y llego, no, yo quiero a fulano que sea mi primer anciano. Yo estoy diciendo con quién es que yo quiero trabajar. Dios no está diciendo con quién quiere trabajar. Se supone que Dios va a utilizar la comisión de nombramiento. Entonces, cuando hay gente que ellos quieren llevar su propia agenda ocultándose detrás del nombre de Dios, no podemos hacer eso. Gente que ora al Señor por algo, pero hace todo lo contrario. Y pide la dirección de Dios. Y no espera. Una gente que llega a un puesto, cualquiera que sea el puesto. Entonces, vamos a poner en la empresa. Supongamos una empresa... no sé, una empresa manufacturera, alguien allí llegó y escaló pisoteando a todo el mundo, dañando personas. Cuando llega, el equipo de trabajo que tiene le renuncia, porque ya saben quién es, cómo fue que llegó, pisoteó a todo el mundo. Y entonces él comienza, Señor, ayúdame. Es cristiano, adventista, Señor, ayúdame. Tú me diste este ascenso. Dios te dio ese ascenso. Donde tú pisaste a todo el mundo para llegar. Esos son Judas también. Cuando yo tengo ese tipo de cualidades, yo me estoy viendo en Judas. Criticarlo todo, llevar mi propia agenda, creerme más sabio que Dios, creer que mis intereses personales están por encima de la misión de Dios, querer tener ganancias financieras a toda costa. Hay gente deshonesta, gente que no es íntegra, que hace declaraciones de impuestos, que lleva doble contabilidad con tal de tener buenos ingresos. Y son buenos cristianos, entre comillas. Pero eso nadie lo ve Cristo, lo ve Dios. Nosotros no podemos juzgar por lo que quizás vemos, porque yo puedo dar una apariencia de piedad. Te voy a poner un caso. ¿Qué es más fácil como cristiano? ¿Ser honesto o ser íntegro? ¿Qué es más fácil? ¿Ser honesto o ser íntegro? Ser honesto. Es más fácil, ¿verdad que sí? Sí, porque la integridad quizá la gente no la ve, pero la honestidad se puede disfrazar. Diste en el clavo. Entonces... ¿Qué es más fácil, ¿verdad? Sí, te pongo el ejemplo. Está el caballero, va de camino hacia afuera de la ciudad y se detiene en un hotel de pasada. Y entonces el hotel está con la mujer que ahí pide una pizza. Llegó el delivery con la pizza.
la entrega. Y la pizza bien de queso, maíz, aceituna, sin pepperoni. Así fue que la pidió. Buen adventista del séptimo día, sin pepperoni. Cuando entregan la pizza, se va el delivery porque la pagó en la aplicación, la pagó en línea, no tuvo que pagar en efectivo. Cuando destapa la pizza, ve que no es su pedido y ve que hay una bolsita. Cuando destapa la bolsita, está llena de dinero. Dice, no. Mi amor, ven, vámonos. Vamos a la pizzería. Que está a 30 minutos, vamos a devolver este dinero y este pedido no es mío y ese dinero tampoco es mío. Cuando la lleva, el delivery da gracias porque el hombre devolvió la caja de pizza. Porque el dinero que estaba allí era el camuflaje que él utilizaba para guardar el dinero que le pagaban en efectivo, para que los ladrones no se lo quitaran y pensaran que era una pizza. Y él no sabía dónde lo había dejado. Y le agradecen y viene el gerente, vamos a tomarle una foto a usted y a su mujer porque ustedes son gente honesta en esta ciudad que hay que reconocerlo. El hombre dice, no me tome ninguna foto a mí. ¿Pero por qué? Lo que pasa es que esa no es mi mujer. Era su amante. Él fue honesto a devolver el dinero. Pero no fue íntegro. Pero no era íntegro. No fue íntegro. Muchos de nosotros estamos allí. Presente 7. Sí, presente 7. Yo no estudié el folleto de escuela sabática, pero tengo que decir presente 7 porque hay una apariencia de piedad que yo tengo que mantener. Yo tengo que hablar en ese lenguaje que la gente diga, wow, entre Pedro y Juan, ¿cuál era más cristiano? Pero 1000 veces Juan. Pedro no, Pedro era impetuoso. Ese no es consagrado. Ajá. Juan entró a una aldea y dijo que descienda fuego que lo consuman a todos. Porque nos dejamos llevar de lo que está delante de nuestros ojos. Apariencia. Entonces Judas y Pedro cayeron los dos. Ambos traicionaron a Cristo. Uno lo vendió, pero uno también lo traicionó y lo negó. Pero ¿dónde estuvo la diferencia? En que Pedro corrió hacia Cristo y Judas huyó de Cristo y corrió hacia los fariseos. A la mano del diablo. Y corrió a sí mismo, corrió hacia donde la gente que más sangre tiene en sus manos de personas que ha sacado del camino del Señor. De esa gente que vive una doble vida, pero ataca el pecado del otro para ocultar su propio pecado. De esa gente que levanta falso testimonio con tal de quitar la mirada de sí mismo, de que los demás quiten la mirada de él. De esa gente que lo único que hace en su vida es tener el corazón como un sepulcro blanqueado. Entonces, y Judas corrió al lugar equivocado. Entonces, pastor, Judas también era un fariseo. No, él corrió hacia los fariseos. No, porque es que si analizamos, hay ciertas descripciones que combinan como con la persona de Judas. Por ejemplo, los fariseos les gustaba que la apariencia de santidad. Lo alabaran, les gustaba la popularidad, que lo vieran, tener influencia. Y dentro del grupo de los discípulos, Judas hacía todo eso. Judas quería ser el número uno, Judas quería que lo alabaran. Judas Cuando quería, Pedro no lo dejaba ser el número uno. Sí, y quería tener control de todo, porque prácticamente él era el administrador del grupo. Pero en la Biblia, leyendo los 4 evangelios, yo nunca he visto como una reprensión de Cristo hacia Judas. ¿Por qué? No sabemos. Pero fíjate algo interesante. La reprensión sí se la dio cuando la venta que él quería que se vendiera el perfume. Sí, sí. Fue una reprensión bien bonita. Pero fuera de allí no recuerdo. Puede ser que sí, pero no recuerdo. Pero fíjate algo. Yo amo más a Cristo o a mi reputación. Mi reputación. Eso es lo que estoy obedeciendo solamente aparentando. Aparente. Porque yo puedo verme en Judas. O sea, yo puedo tener un Judas dentro de mí. Porque yo puedo estar luchando. Por ejemplo, me encantan más los likes. ¿Qué hago con tal de ganar un like? De ganar seguidores. Lo que sea. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, cuando yo no rindo toda la parte de mi vida a Cristo, yo puedo estar como Judas. Hay gente que se quejan de sus pastores, se quejan de sus ancianos, de sus líderes. Mi hermano, mire, Judas tuvo el mejor de los líderes. El mejor tuvo. Y él no permitió ser cambiado. A veces no se trata del líder que Dios ha colocado o que ha permitido, porque hay gente que no es Dios que la coloca. Dios permite. No se trata de él o de ella. Posiblemente se trata de ti, se trata de mí. Yo puedo estar quejándome de mis superiores, diciendo muchas cosas. Pero si yo no tomo la decisión de rendirme a Cristo, nunca voy a cambiar. Judas tuvo al mejor de los maestros y no cambió, no fue transformado, porque no lo permitió. ¿Y qué lo llevó a él a eso, pastor? Porque al principio Judas quizás no llegó con la intención de traicionar a Jesús. Posiblemente no lo sabemos, son suposiciones, pero el orgullo, el ego. Fíjate que Pedro en varias ocasiones se comportó como no era debido. Jesús hasta le dijo, apártate de mí, Satanás. Satanás había entrado en el mismo Pedro. Pedro se rindió, se humilló. Muchos de nosotros lo que nos falta es eso. Humillarnos delante del Señor. Entender que hay un Dios en los cielos que lo ve todo. Un Dios en los cielos que juzga. Un Dios en los cielos que está al pendiente de mi vida, que sabe mis necesidades. Pero que es un Dios que es el único Dios verdadero, que no me obliga a mí a nada. No somos marionetas delante del Señor. O sea, lo que yo no permito que se rinda a Cristo, Él no me va a obligar a que se rinda.
Y lo que yo no someto a Dios terminará sometiéndome a mí. Yo puedo tener remordimiento por el pecado, porque el remordimiento tiene miedo por las consecuencias. Pero Dios necesita el arrepentimiento, que el arrepentimiento busque entonces la restauración con Dios. Y para eso hay que morir al yo. Yo no puedo creer que mis ideas personales, mi manera de ver la vida cristiana es la única forma. Yo puedo tener una idea muy particular de algo que puedo considerar que es pecado o que no está bien. Si no está muy claro en la Biblia, yo tengo que tener mucho cuidado de no ser tan osado de decir eso es pecado. No, es que no me gusta. Entonces yo puedo creer que Dios necesita que yo le enseñe cuando el perfume no debe ser derramado, que yo le enseñe cuando ese plan no se debe seguir. Cuidado con eso, que Dios no me ha dado esa autoridad. Yo tengo que tener mucho cuidadito de no ser un Judas moderno. ¿Qué usted le aconsejaría a una persona para que se observara a sí mismo y ver cómo usted le diría a una persona que se observara a sí mismo para ver si tiene el comportamiento de Judas dentro? Yo creo que cada uno de nosotros sabe con lo que está luchando. El problema es cuando queremos luchar solos. A Judas le faltó un acompañamiento. Entre tantos discípulos, fíjate que la conspiración no fue con ninguno de los discípulos. Fue él solo. Fue él solo con gente de afuera. Lo que indica que no tenía amigos dentro de los discípulos. No tenía amigos. El que manejaba el dinero no era de los íntimos de Cristo. Nunca estuvo en los momentos importantes de la vida de Cristo. No estuvo en la transfiguración, no estuvo. En el Monte de los Olivos, no estuvo. Siempre eran los mismos tres. No era que Jesús tenía favorito, pero tenía un círculo íntimo. Entonces, yo le diría que aquella persona que posiblemente está asistiendo a la iglesia va allí de forma silenciosa, tranquilita y todo lo demás, pero no está teniendo una relación estrecha con Dios durante la semana, en el día a día, en el diario vivir. Examínate a ti mismo. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué tú estás colocando por encima de Dios? Porque convertirnos en Judas no es algo de la noche a la mañana, son pequeños pasos. Yo puedo convertirme en un Judas en el mañana. Yo puedo estar hoy quizás comportándome como es debido, como Dios espera, pero de repente me desconecto de Dios, comienzo a llevar mi propia agenda. Quiero que la asociación, yo trabajo en la Asociación General Dominicana, quiero que la asociación se dirija a mi manera, como yo entiendo. Comienzo entonces después a hacer cosas que no debo hacer, a querer estar irrespetuoso, porque yo entiendo que se debe hacer de una manera y yo puedo convertirme en un Judas. Llega la amargura, llega la soledad, llega la avaricia, llega la vanagloria, llega el orgullo. Y poquito a poquito puedo terminar traicionando a Jesús, traicionando a mi familia. Entonces yo debo, primero, no creerme que yo estoy firme, creerme que yo soy el mejor. Y en segundo lugar, no llegar a creerme que estoy tan cerca de Dios que no lo necesito. Todos necesitamos cada día renovar nuestra relación con Cristo Jesús. Dos preguntas, pastor. La primera es, ¿cómo yo sé si sirvo a Dios por amor o sirvo a Dios por ego? No hay forma de medirlo, los demás no lo pueden medir. Porque no hay nada más peligroso que una mente mediocre que critique la excelencia. Repita eso. No hay nada más peligroso que una mente mediocre que critique la excelencia. De hecho, lo dijo el sabio en Eclesiastés capítulo 4. He visto asimismo que toda buena obra del hombre despierta la envidia del hombre contra su prójimo. O sea, tú quieres ser criticado, sé excelente. Algo bien. Elena White dice, si algo es digno de ser bien hecho, si algo es digno de ser hecho, debe ser bien hecho. El mediocre lo critica todo. Ahora, debemos cuidar a veces la forma en cómo proyectamos hacia los demás. Y hablo de mí mismo. Yo en ocasiones he dado esa impresión. He dado esa impresión de ser una persona altanera, de ser una persona orgullosa. Y después cuando alguien me ha dicho, pastor, mire, usted no debió expresarse así, yo me analizo y digo, óyeme, es verdad, no debía hacerlo. Y reflexiono. Y hay cosas en el pasado que quizás me tocó dirigir, hacer, que no fue de la mejor manera en cómo me expresé a quienes yo estaba dirigiendo. Y sí, la hice por ego, pensando que servía al Señor. Cuando uno tropieza y choca y alguien te aconseja y te ayuda a ver que lo que hiciste no estuvo bien, tú entras a tu realidad y dices, óyeme, no debía hacerlo. Si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Eso se va a ver en frutos, se va a ver en resultados y se va a ver también en el impacto que causa en la gente. Si un miembro de iglesia, un hermano, un amigo me dice, mira, lo que tú estás haciendo no se está viendo bien con ese tipo de actitud, yo no debo ponerme a la defensiva. No, yo estoy bien. No, yo debo pensar y reflexionar. No creerse sabio en su propio. Porque posiblemente lo que estoy haciendo realmente, si cambio, lo haría con un mayor impacto. En estos días pasó algo y un colega, un amigo, me dio un consejo. Bueno, el pastor Miqueas Montero me dio un consejo y me dijo, mira, haz esto mejor. Y yo, pero es que lo que yo estoy haciendo no lo estoy haciendo por nada más. Me dijo, sí, pero
no se ve bien. Y yo pensé y dije, oye, me tienes razón. Cambié, vi el impacto positivo y le dije, en un grupo que tenemos de la maestría, públicamente le dije, oye, el consejo que me diste me ayudó. Tenemos que tener ese grado de humildad. No me estoy poniendo como ejemplo para creerme, no, sino para precisamente dar ejemplo para todos. Entonces, creo que esa es la mejor manera de reflexionar. Y por último ya, pastor, un consejo a ese joven que siente que se está alejando de Dios, por quizás esos pecados que está acumulando pequeños como Judas, que quizás no le dio importancia, pero al final sí tuvo una reacción o un impacto en su vida, que en vez de aferrarse a Dios fue a buscar fuera e incluso recibió dinero para traicionar a Jesús. Pero en este caso el joven siente que debe acercarse a Jesús. ¿Qué consejo usted le daría? Hay que ver si el joven se fue y se alejó de la iglesia por elementos que pasaron en la iglesia o se alejó de Dios por una frustración con Dios. Entonces, en cualquiera de los dos casos, siempre hay una oportunidad para regresar. Y no hay mejor lugar para estar que en la casa del Padre. Amén. Y lo bueno del Padre es que te recibe. Si Judas hubiese ido a Cristo, posiblemente, la historia de él no hubiese terminado siendo ahorcado. Ese es el problema con los Judas. El traicionero y el desleal se ahorca solo. ¿Qué le pido entonces a ese joven que ha sido maltratado y que quizás se ha dejado llevar por los deleites del mundo? ¿De qué te vale ganar todos los bienes del mundo si al final pierdes tu alma? Acércate a Cristo. La vida cristiana no es como algunos fariseos la han presentado. La vida cristiana es como Jesús la presentó. Y créeme que a la manera de Jesús se vive mejor. No hay más nada que decir.